Hola a todos, bienvenidos a Luna Wolf Pregunta. Hoy estaremos conversando con una persona que ha estado en distintos proyectos musicales y ha apoyado el metal nacional desde distintos frentes. Saludemos todos a Hanner. Hola muchachos, mucho gusto, muchas gracias acá por la invitación. Comencemos hablando de esta historia en el metal debió haber comenzado hace mucho. ¿Cuál fue tu primera banda? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo te enamoraste de este mundo? Sí, efectivamente, quizás por allá hacia el año 2006 empecé como a entrar así un poco como por la parte pues del rock comercial, varias casualidades, de pronto entre ellas parte familiar, un tío que escuchaba pues música de este estilo me empieza a mostrar algunas bandas, entre ellas yo creo que pues la que más él promulgado pues era Metallica. Y pues sí, ahí se empieza a generar como una afinidad, y esto pues digamos que en su momento se torna ya como con mucha seriedad. Más o menos hacia el año 2008 ya empiezo como a conocer un poco la escena de acá local, bandas como por ejemplo Soibor o Dirges, como que ya empiezan a A llamar. mostrarme otra faceta, y pues ahí ya cambia todo, y pues desde entonces he tratado de estar, o más bien he estado muy dentro de lo que es lo local. Eh, Diría yo que la mayoría de lo que escucho en este punto es de acá. Entonces, ¿cuál fue tu primer proyecto en el cual estuviste involucrado? Em, sí, cuando era un adolescente empecé con una banda que en su momento se llamaba Ultra Kill. Eh, Éramos, nos conocimos todos en donde empecé con la música, que fue una fundación que se llamaba Clandestino. Allí pues yo una vez iba pasando y vi como un letrero que decía: enseñamos clases de batería, y yo pues siempre me había como dado curiosidad, entonces decidí entrar. Ahí aprendí un poco el instrumento, conocí a estos muchachos, y con el tiempo, ya pasados unos años, decidimos hacer la banda, la primera banda. Ultra Kill pues duró un poco, no se generó como algo en físico, hay un demo por ahí que rondaba, pues con muchas cosas a mejorar, que igual uno está como en una curva de aprendizaje, y la banda pues en este momento mutó, desde entonces se volvió un one man band, y ahorita es la banda ramera. Em, pero sí, ese fue como el primer Fue tu proyecto. primer proyecto. Actualmente, ¿cuántos instrumentos sabes interpretar y en qué bandas actuales estás? ¿Qué haces en cada una? Bueno, pues desde entonces lo que más he tocado es batería. Con el tiempo, por necesidad, ya que se nos fue el vocalista en esa banda en un momento, empecé a gritar. Ahorita pues vocalizo. Em, digamos que ese es como mi centro, Entonces, pero pues también para composición me gusta pues tomar la guitarra. No soy un guitarrista prolífico ni nada, pero sirve para expresar las ideas, entonces me gusta mucho la guitarra. El bajo también, me gusta componer en el bajo. De forma no sé, empírica, he tratado de hacer como cositas en teclado y demás. En cuanto a las bandas, actualmente estoy en Tumulario, que es como mi proyecto, pues, en el que más he trabajado, muy personal, eh, ya desde el 2014. Ahí hago batería y voz. Estoy en Bloody Nightmare desde el 2017, le pongo. Ahí hago batería y coros. Es heavy speed metal. ujú. Bueno, a veces thrash también un poco. Por cierto, Tumular es metal crudo. Y ya al tercer proyecto, se llama Oda. Es una banda pues que está todavía bastante underground. En ese toco el bajo y coros. Em, y no sé, es difícil de definir, le llamamos metal inefable, tiene un poco de Varias doom, de cosas. black. Y en esa banda yo le pongo unos 3 años, quizás 3 o 4 años. Y bueno, eso es lo que tengo en el momento en bandas. ¿O es quizás un fruto de la pandemia? Quizás, sabes que sí, pues no diría que está enteramente relacionada, y debido a que yo soy parte de la segunda alineación, porque en realidad empezaron dos personas, Ujú. David Uribe
Dex Dirges y Camilo Toquica es él, Sí, Ursus. de Ursus, ex Ursus también. Ujú. Ellos empezaron, entonces pues no sabría exactamente en qué momento, ni si está relacionado, pero Pero pues sí, es más o menos, se ha sí. ido moviendo así desde entonces. También hemos visto que eres una persona que está muy pendiente como en distintos ámbitos musicales, apoyando, eh, asesorando. También nos podrías comentar un poco cómo es tu trabajo con demás bandas o cómo apoyas tú a distintas bandas locales y nacionales. Sí, bueno, aparte de eso, desde hace ya un buen tiempo tuve un proyecto con un buen amigo que se llamó Maldito Metal Colombiano. Ujú. Lo que hacíamos era pues difundir bastante pues la escena de acá, las bandas de acá, lo que sucedía en torno a la escena. El proyecto con el tiempo pues mutó, ahorita es una cuestión muy distinta bajo solamente digamos el trabajo de él, de Ujú. César. Pero pues desde entonces se creó o creamos unos personajes, en mi parte fue Mandos Bauglir. Eh, Estas son las gafitas del hombre y por Pensaba ahí así. hay una máscara. Y pues con ese personaje, o esa, no sé si llamarlo solo personaje, pero bueno, esa encarnación, he intentado siempre trabajar bajo eso de difundir las artes underground, tanto en el proyecto como después de ello. Cuando se acabó Maldito Metal Colombiano y mutó, yo seguí con algo que llamé las estancias de mandos y se volvió más, ya no tanto un medio como lo era lo otro, sino quizás más un ejercicio personal, diría yo que casi que catártico Mm. de, de difundir a través de videos, de reseñar un poco lo que veía, las bandas. Y pues por ahí hay un canal que está pues lleno de videos de bandas nacionales, claramente especializado en metal, pero pues también hay alguna que otra cosita, de pronto de aportes del blues, ciertas cositas como un poco más clásicas. Em, y bueno, pues me gusta a través de ese espacio difundir un poco lo que está como escondido. Fuera de eso, intento aportar en lo que se puede. He estado trabajando de pronto en asesorías a letras de algunas bandas, corrección de estilo, desde mi trabajo, porque yo pues soy profesor de inglés y traductor, y pues esto es otra herramienta que me gusta aportar a las Mm. bandas en cuanto a la parte lírica más que todo y conceptual. Mm, sí, diría que como que esa parte se maneja desde ahí. Hablemos un poquito más de Maldito Metal Colombiano, ya que este proyecto es un precursor de muchas de las cosas que quizás se hacen hoy en día, como lo que nosotros hacemos de preguntar y demás. A mí me gusta definirme como un medio que le gusta hacer preguntas, más que un difusor y demás, pero quisiera saber qué experiencias y qué puntos puedes resaltar de tu tiempo en el que estuviste en Maldito Metal Colombiano. Vale, sí, eso es complejo ser objetivo porque uno siempre tiene mucho cariño por las cosas que hace. Claro. Em, entonces no sabría si es objetivo o subjetivo lo que voy a decir, pero me parece que Maldito Metal Colombiano sí logró hacer una mella, Mm. un punto de ruptura en cuanto a la apreciación por lo nacional se refiere. Fue un trabajo que más allá de que lo hiciéramos nosotros o algo así, yo sí siento que tuvo mucho impacto en general en la escena, porque desde, o sea, es decir, para mí representa un punto en el que las personas empezaron a mirar acá, Ujú. a darse cuenta que había muchas cosas escondidas, de pronto también, por lo que he escuchado, personas del público se motivaban mucho a seguir escudriñando, conocer. Asimismo, bandas que de pronto estaban un poco quietas y luego nos decían como que bacano, weón, por lo que de pronto el mensaje que ustedes daban ya pudimos grabar. Sí, o sea, creo que generó unos cambios sutiles, pequeños, pero si se tiene la observación suficiente, sí muy perceptibles. Y eso creo que es lo que más rescato del proyecto. Tuvimos varios impactos positivos, algunos desaciertos también, no se puede negar, pero ante todo queda como ese legado y ese impacto y me alegra mucho ver que hoy, después de tantos años,
de que eso pues ya se acabó, y bueno, que inició y se Tú, acabó, todavía sigo escuchando como ese impacto bueno, mm, esa, no sé, ese cambio, sí, sí, lo siento mucho. entre todas las bandas que has podido conocer y apoyar y estar y demás de el ámbito nacional, eh, ¿cuáles son como las que más te han impactado por su crecimiento o porque digas, tienen una historia de trasfondo interesante o algo así? Porque musicalmente podemos decir que hay muchas muy buenas, pero esos Ujú. trasfondos de que compone a la banda como tal me interesa como saber cuál ha sido como una que te impacte o varias. Bueno, es complejo porque sí, claro, hay bastantes propuestas que uno quisiera como resaltar. Sí. Pero bueno, en el momento de pronto lo que se me viene, puedo pensar en una banda llamada Daenam, ellos son de Guarne, hasta donde recuerdo, Antioquia. Me parece una banda que es bastante buena. Creo que ahorita se están reactivando después de un tiempo, pero desde la parte conceptual hacen una propuesta lírica muy poética y distinta porque pese a que manejan como una parte de carnalidad, es una carnalidad no mundana, sino espiritual, hacen black metal. Y bueno, es una que se me viene como, digamos, a la cabeza cuando pienso en conceptos profundos. Sí. Otra que de pronto podría mencionar es una banda por cierto, maneja un sello llamado Vestigio Records. Y en el sello sacamos a esta banda llamada MacMount, son de acá de Bogotá. Y también conceptualmente tienen una profundidad muy bacana relacionando como la trascendencia del ser con cuestiones que van más hacia lo natural, hacia la montaña misma, Mm. desde el mismo nombre del género, no es como black metal, thrash metal, no, ellos le llaman dark metal mountain, nomás desde el, Es su exacto, y conceptualización. desde el orden de las palabras, ya uno dice como que, ok, ni siquiera el metal es lo importante, es la montaña, Mm. mountain. Por ejemplo, esas dos se me vienen en el momento, pueden haber más. Pienso también en proyectos unipersonales como Malevolente, de un buen amigo que hace una experimentación bien extraña entre géneros, lindando mucho con el Doom, y es bien interesante la propuesta. Bien, ahora quiero entrar como en un punto un poco controversial porque hay un tema que quizás para muchas personas es o sea, muy estricto y son los géneros del metal. A mí me gusta navegar entre todos los géneros, escuchar desde lo más extraño hasta cosas muy específicas, pero quisiera que me dieras tu punto de vista sobre qué enriquece a cada género, cómo se mezclan, cómo percibes tú que eso ha construido escena en Bogotá y en Colombia, y también algo muy específico, y es que Bogotá tiene una facilidad por navegar entre los géneros y las bandas suelen navegar entre distintos géneros. ¿Cómo aprecias tú que esa ramificación de géneros aporta eh, básicamente mucha riqueza musical en vez de estructurarlas y enmarcarlas y diferenciarlas? Es un pensamiento complejo al respecto, no es sencillo, porque yo podría definir dos aristas desde mi percepción. Una en donde veo el metal solo como música, y hay mucha, y otra donde yo veo el metal como algo mucho más allá, muy ideológico. Entonces, desde la primera arista puedo apreciar y digamos que objetivamente decir como que, bueno, estas bandas son muy buenas más allá del género que hacen, ¿sí? Más desde el otro, desde la segunda arista ya entra el gusto Mm. y pues en cierto modo también ciertas radicalidades que uno puede tener en su pensamiento. Y desde ese punto yo siento que, o sea, lo que más me mueve y lo que más aprecio es lo tradicional, ¿sí? Lo tradicional, los géneros tradicionales. De pronto, desde ese punto no soy tan abierto como, por ejemplo, a las fusiones o algo así. No las juzgo para nada porque pues no me corresponde, pero quizás no conecto tanto. Y bueno, pues ya más allá de eso, sí creo que en cualquiera de los géneros, o sea, la escena local colombiana tiene exponentes de mucha calidad todos los géneros. Decía alguien que la calidad es algo objetivo, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo, más el gusto es lo subjetivo, ¿cierto? Y pues creo que eso hace que todo como tal el grupo de lo que llamamos escena colombiana pues surja a flote y digamos que tenga mucha más visibilidad
alrededor de otros países. Me he dado cuenta de eso, hay muchas personas afuera que lo aprecian, tanto la parte como radical y tradicional, como de pronto lo que es un Lo poco que más más. abierto. Eh, Sin embargo, me parece muy valioso aquellas propuestas que logran como romper esos paradigmas del género, que me parece que muchas veces limita. Eh, Algo que, por ejemplo, yo he intentado hacer con Tumulario, me parece que es un buen ejemplo, con lo del metal crudo, tratando de deslindarse un poco de ese marco como tan rígido de, no, el thrash es así, el death es así, el black es así, el doom es así. Entonces, ese tipo de propuestas que van más allá del género de una etiqueta me parecen muy valiosas y creo que debería ser un poco más visto de esa manera, ¿sí? No, no tan definido, sino un poco más desde la libertad creativa. Acabas de mencionar cómo nos ven desde distintos países. Ese es otro punto que quisiéramos tocar. ¿En qué países has podido estar tocando con alguno de tus proyectos? ¿A cuáles has ido? ¿Con qué proyecto? Y Uh sobre -huh. todo, ¿qué puedes percibir que tienen la visión hacia Colombia? O sea, ¿les gusta? Uh ¿Cómo, -huh. qué te han dicho? ¿Qué te han preguntado y demás? Sí, bueno, cronológicamente, el primer lugar a donde fui afuera del país fue a México. Allá estuve con Bloody Nightmare y con Tumulario en una gira que se llamó, ¿cómo es que se llama? Beware of Colombian Steel, junto con la banda Punisher, bajo la tutela de Temprox, que es una agencia de management, pues la agencia de management de Bloody. Uh -huh. Em, Fue hasta donde recuerdo unas 8 fechas, quizás, bueno, no recuerdo exactamente, estaba tratando de ver Sí, si estaban por ahí, pero no recuerdo la cantidad, pero pues fue excelente, fue una experiencia de mucho aprendizaje y bastante bacano. Luego de eso giramos junto con Bloody Nightmare con la banda Luzbel de México y fuimos a Perú. Allí tocamos 2 fechas. Eh, Después de eso salí bueno, estuve un tiempo trabajando en la banda Sobibor, eh, y allí salimos a España, hicimos como 7 fechas en España y una en Londres, Inglaterra. Una escena pues muy distinta, ambas, ¿sí? Pero especialmente en lo personal me gustó mucho tocar allá en Londres, eh, una energía tremenda, la apreciación por el ruido primitivo que tenía la banda y como ellos veían como eso definía el sonido colombiano, o sea, en la mirada de ellos, era algo que los hacía apreciar mucho, mucho el sonido. Y posteriormente salí a Brasil, eso fue el año pasado, con Bloody Nightmare otra vez. Allá hicimos como 8 fechas también, hasta donde recuerdo. Puede que los números estén sí. mal. Em, y también una escena bastante distinta a la colombiana, mucho más arraigada en lo político, contrario a lo que pasa acá, que es como muy apolítico, en cierto modo, sí, un Mm, poco más, más no sé, entre flexible, comillas, sí. importaculista en cuanto a eso. Allá es muy, muy, no sé, muy, muy activa en esa parte. Me causó como curiosidad ver eso. Pero más allá de eso, pues una tierra pues de las raíces de lo sudamericano, que es un sonido que a mí en lo personal me gusta mucho y fue increíble. Ahorita vamos probablemente a salir a otro lado, quizás a Centroamérica, estamos en eso, con Bloody Nightmare, que es como quizás la que más se mueve un poco en esa parte internacional de girar. Estamos acá como en una especie de templo de flyers y de música. ¿Nos puedes mostrar quizás cuáles son como tus joyitas que tú digas, "Oh, este me recuerda mucho a aquel evento"? Bueno, sí, sí, sería complejo escoger uno. Quizás por este lado tengo como cuestiones bastante personales. Un manifiesto que hicimos con Tumulario acá, conceptualizando un trabajo. Mm, Acá está un plato, un pedazo de plato y una baqueta que vienen de la primera vez que toqué con Sobibor. Pues fue algo muy especial para mí. Podría de pronto mostrar el flyer acá de la gira de México, algunas como recuerdos de allá, monedas y demás. Este es el tour.
la triada, Tumulario, Bloody Nightmare y Punisher, como les contaba. Quizás ya cuestiones un poco más personales, por ejemplo, afiches que vienen como con algún tipo de mensaje. Esto es de Lord Cephus, un músico bastante admirado, que por cierto traje el año pasado como organizador en un evento que llamamos Mystical Kiss, del cual hicimos una escenografía especial y estas flores son parte de ello. eh, Algunas cartas de agradecimiento que nos enviaban eh, cuando teníamos Maldito Metal Colombiano, como esto, como esos tipos de saludos. Eh, Quizás había una foto, acá está un poco la foto del cuando Maldito Metal Colombiano era acá, en este mismo espacio. Algunos conciertos ya quizás de los primeros en los que estuve, por ejemplo este de acá. Y bueno, creo que hay bastantes cositas como con pequeñas anécdotas. Hablemos del festival que acabaste de mencionar. ¿Cómo es organizar un festival? ¿Qué dificultades ves? Hay muchas personas que de pronto organizan una primera edición y luego ya se desaniman a realizar otra. Mm. Desde tu experiencia multifacética en muchas cuestiones del meta nacional, ¿qué hace falta para que tengan como un poco más de visibilidad tantos eh, proyectos de bandas o cuántas festivales? ¿Qué hace falta para que los festivales quizás sean más vistos? Creo que hay que partir, no solo desde los festivales, sino desde todo lo que uno hace acá, hay que partir de una intención clara. En lo personal, cuando hicimos el Mystical Kiss, yo quería hacer un festival prácticamente para mí, ¿sí? Muchas de las cosas que uno hace, pues Sí, tienes uno es razón. como el oyente ideal primero y ya luego pues lo que viene es enseguida, pues viene y es bienvenido, ¿sí? Entonces, desde ese punto, yo ya solo con hacerlo estaba contento, estaba feliz. Eh, Sin embargo, puedo decir que cuando uno pone como mucha energía en ello y que es como una intención muy sincera, las cosas surgen y salen de la manera adecuada. Este Mystical Kiss fue un buen ejemplo. Reunimos a mi banda Tumulario junto con otra banda de Lord Cephus que se llama Melancholian, un proyecto personal de él. Eh, Decidí, bueno, también estuvo la banda Devastación, estuvo, ¿quién más estuvo en esta edición? Equinoccio. Y aparte de eso, queríamos hacer algo distinto, entonces, junto con el otro organizador, que es Andrés, el guitarrista de Devastación y Posesión y Llevada, eh, dijimos, bueno, hagamos algo distinto. Entonces trabajamos mucho como la parte escénica, pero no pues solo por ambientar y ya, sino con un simbolismo. Eh, Tratamos también de hacer, o más bien hicimos un interludio, que fue algo muy distinto. Entonces llamamos a la banda Luna Oculta, eh, y los convocamos en un formato diferente. Entonces fue una propuesta de black metal, pero tocando en acústico, en un interludio corto, lo cual fue pues muy distinto y bastante significativo. Y bueno, todo eso hizo que el evento pues no fuera solo como otro, Uno más. sino algo que realmente le quedó en la memoria Mm. pues a los asistentes, a nosotros como organizadores y demás. Eh, y bueno, pues creo que volviendo ya a la otra parte de la pregunta, me parece que si uno quiere hacer las cosas únicamente por lucro, nada va a funcionar. Realmente no es así. La escena en general desde todos los frentes se mueve desde la terquedad, desde esa terquedad positiva, ¿sí? Ujú. En donde uno sigue poniendo todo lo que tiene de sí, sabiendo que a la larga, desde la parte económica quizás no va a ser así, pero la ganancia es mucho más allá, ¿sí? Es una cuestión inefable, es una cuestión que le da como significado a las vidas. Y si uno lo hace desde ese frente, de una manera como desinteresada, y no esperando todo eso a cambio, sino más bien dando, ¿sí? No tanto esperando recibir, sino dando algo de calidad. Las cosas surgen y Sí, más no, allá de un indicador económico, va a ser una experiencia memorable que es lo que el arte debería perseguir. eso sería todo. ¿Te quieres decir algo más? No, no, muchas Ay, gracias, el muchas gracias por agradecimiento. recibirnos. Esto fue todo por el día de hoy y próximamente tendremos muchas otras entrevistas. Bueno, el compilado In Colombia Sometimes Doom is Better es un trabajo que venimos haciendo
en alianza con Vestigio Record y otros dos sellos, en dirección del sello Colombo suizo, Le Contes des Ténèbres. No sé si está bien pronunciado, es en francés, no soy tan bueno en francés. Y junto también al sello Archetype Productions. Y pues es una iniciativa muy noble porque es un compilado sin ánimo de lucro que ha querido resaltar los sonidos más escondidos del metal extremo y pues del metal en general en Colombia, que es el sonido del doom metal. Ya vamos por la quinta edición, este es el primero, eh, digamos, muy variado, con algunas cosas un poco tradicionales del género, otros un poco más extremas. Este es un segundo que es un poco más psicodélico. eh, Son compilados que en este punto ya están agotados porque tienen circulación gratuita. Lo que hemos hecho es que con las bandas y tanto los sellos se lo damos a personas pues que realmente están interesadas, no es solo como el que llegue y ya, sino por ejemplo con los sellos lo hacemos, la gente que compra material de los catálogos, les damos como obsequio estos compilados. Este es el quinto, perdón que está en desorden. Es el más reciente, de este todavía hay copias, los otros ya todos están agotados. Creo que hay unas pocas copias de este que es el cuarto también. Y pues nada, la iniciativa es a que conozcan un poco de estos sonidos. Ya son más de 50 bandas que hemos logrado sacar pues desde estos rincones escondidos. Y son trabajos que vienen acompañados de unos signs que hemos trabajado, que son la Doom Metal Magazine, A Guide of Colombian Doom, en donde se reúnen entrevistas a estas bandas participantes de los compilados y también se hacen iniciativas de, digamos, de parte editorial, de parte de artículos, eh, trabajando un poco las temáticas de este subgénero. Esta es la número uno. Y esta es la número dos, que es un poco más lisérgica, como decía nuestra compañera Ana. Eh, y bueno, pues ahorita ya viene la tercera, el tercer volumen. Estas sí son unas que se mueven, pues, digamos, con un precio, porque la idea es que sea como autosostenible. En cambio, pues los compilados realmente es una iniciativa que Alejandro Aristizábal de Lecons, pues, ha hecho de una forma muy desinteresada. Y bueno, pues ya viene la tercera, estaremos anunciando ahí en las redes. Igual, pues a la gente que quiera un quinto volumen, pues los invitamos a que nos escriban, lleven algo del catálogo y pues se lo llevan de obsequio y conocen un poco de estos sonidos que merecen la pena conocer.